Estábamos entonces hablando de las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para sus hijos y que es una promesa. Entonces es solo por el Espíritu Santo que se van a abrir y se van a activar los sentidos espirituales. Vayamos por un momento a Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses antes de Hebreos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Claro, varios libros antes también. ¿Qué nos dice? Hablando si crees en Dios o crees a Dios y te quedaste ahí. Estábamos hablando creer en Dios, cierto, gracias por eso me acordaba. Creer en Dios o creer a Dios. Estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia para ustedes? ¿Qué creen ustedes? Quiero escuchar, por favor, intervención. ¿Alguien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Creer a Dios o creer en Dios? Como decíamos, la Biblia nos dice de que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces eso no le hace nada diferente de un humano que la mayoría de ellos dicen, sí, yo creo en Dios, pero Él está allá y yo estoy acá y yo manejo mi vida. No le hace nada diferente. Entonces creer en Dios quiere decir su existencia, creer en la existencia de Dios, que es todopoderoso, el creador de todas las cosas que vemos y que no vemos, etcétera, etcétera. Pero creer a Dios es lo que nosotros hacemos como creyentes. Creemos en su palabra, creemos en su promesa, creemos en su poder, en la manifestación que puede hacer si es que nosotros le abrimos las puertas, en la manifestación del poder de sanar, de salvar, de levantar enfermos, de levantar, resucitar muertos, etcétera, etcétera, de abrir prisiones, lo que nos habla en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, mover masas, materia, etcétera, porque es el dueño. Y si es el creador y el dueño de las cosas, entonces todo se tiene que someter a Él. Reconocerlo. Como nos dice, toda rodilla se ha de doblar ante Dios, ante Jesús. Y toda lengua ha de declarar que Él es el Señor. ¿Qué significa ser el Señor? Ser el dueño, ser el líder, ser la autoridad. Si lo hacemos Señor de nuestra vida, le estamos dando esa autoridad de manejar nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Planificando para mañana, para pasado, para nuestras vacaciones próximas, etcétera, etcétera. Tenemos que ponerlo a sus pies. Señor, mi deseo es pasar estos días así, así, así. Dime si está de acuerdo o no. Confírmame, Señor, si va de acuerdo a tu voluntad. Pero nosotros, como siervos, como servidores, como seguidores de Él, entonces tenemos que someternos a su voluntad, someternos a lo que Él quiera darnos de la manera que Él quiera darnos. Amén. Bueno, entonces estábamos en, que ya me salté a otro lado. Tesalonicenses. En Tesalonicenses, estábamos leyendo el 5:23, íbamos a leer, no lo íbamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5:23, que alguien lo lea. Come on. Alguien. Despierten, ¿se están durmiendo? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Quería confirmar algo aquí, que habíamos hablado al principio que somos tres en uno, ¿verdad? Somos un alma que tiene un espíritu y que vive en un cuerpo. Y acá nos dice que el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a santificar por completo.
Quiere decir en las tres partes. No nos va a santificar en el espíritu solamente, no nos va a santificar en el alma solamente, ni en el cuerpo solamente. Por completo, quiere decir las tres partes, porque a donde vayamos vamos a ir las tres partes juntas. Nos demos o no cuenta de las tres partes en nosotros, la aceptemos o no la aceptemos, la tengamos conscientes o no. Nos dice que el Espíritu de Dios cuando entra a nosotros, cuando está en nosotros y cuando está obrando en nosotros, entonces nos va a santificar. ¿Qué quiere decir santificación? El ser santo, nos dice Dios, sé santo como yo soy santo. El ser santo no es otra cosa que, de repente tienen la imagen de los católicos con su aura y estar de rodillas todo el día o orando y lo que sea. No, el ser santos es ser separados para Dios, separados para seguirlo, para amarlo, para servirlo, para seguir aprendiendo de Él en obediencia, seguir los pasos que damos en esta tierra, porque Él nos necesita para demostrar su amor a otros, nos necesita para poder bendecir a otros, ayudar al necesitado, hacerle saber y conocer que existe un Dios que nos mueve y que nos provee para ayudar a aquel que necesita un hombro, un brazo, un oído. Estamos aquí. Ahora, vayamos a Génesis 22. Génesis 22. 1. Veintidós, 1 y luego el 11. ¿Quién lo lee? Y vamos a ver qué pasa con Abraham y Dios. Génesis 22, 1 y luego el 11. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Amén. Y el 11. Y el 11, tú misma, hermana. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Amén. Amén. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque estábamos hablando de cuando Dios se manifiesta en nosotros. Él nos ha escogido. Él nos ha llamado. Ha llamado a toda la humanidad, pero no todos lo escuchamos. No todos le han respondido. Entonces, aquí cuando habla y llama a Abraham, ¿cuál fue su respuesta? Heme aquí. Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Y aquí lo estamos viendo que 2 veces lo llama a Abraham y él contesta de la misma manera, heme aquí. Qué hermoso poder escuchar que Dios te llama por tu nombre. Él conoce el nombre de cada uno. Que nos llama. A la hermana Susi, al hermano Kelvin, a la hermana Milena, a la hermana Irma, a la hermana Angie, al hermano Emanuel, a cada uno por su nombre. Y que, ¿cómo respondemos? Señor, heme aquí. Al decirle, heme aquí, estamos sometiéndonos a Él, a sus pies, a su voluntad. Haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Dime qué es lo que quieres que haga por ti. Amén. Amén. Vayamos al libro siguiendo a la derecha, a la primera de Samuel. Primera de Samuel 3, 4. Primera de Samuel capítulo 3, verso 4. ¿Y qué es lo que pasa cuando Samuel
niño todavía y está en la casa de este sumo sacerdote, Elí, y escucha que lo llaman por su nombre, Samuel, Samuel, ¿y qué responde él? El verso 4 del capítulo 3. ¿Alguien? De pronto, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Amén. Heme aquí. Y si seguimos leyendo, son 3 veces que Dios lo llama y él responde exactamente lo mismo. Pero él creía que lo llamaba era el sumo sacerdote e iba a su dormitorio porque era en la noche. Lo despertaba Dios. ¿Y qué nos dice el verso 9 de ahí mismo, hermana Mili? El verso 9 de la misma, el capítulo 3 de 1 Samuel. Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. 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 Le está agregando un poquito más a ese heme aquí. Le está diciendo, háblame, Señor, háblame, porque yo quiero oír tu voz. ¿Quién no quiere oír la voz de Dios? Aleluya. Amén. Aleluya. Vayamos a Isaías, seguimos hacia la derecha. El libro de Isaías, pasando los salmos, proverbios. Isaías 6, y esto es cuando Dios lo llama a Isaías. 6 y verso 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Amén. La respuesta de Isaías. Lo que quiero enfocar aquí, enfatizar, es el deseo de servir a Dios. Eso es lo que le agrada a Dios, la entrega, la búsqueda. Que sea honesta, que sea completa, no a medias. Acuérdense, cuando Jesús se encuentra con esta persona, este muchacho, y le dice, yo quiero seguirte, pero déjame despedirme de mi familia. O otro que le dice, déjame enterrar a mi padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O aquel que me siga, que no mire para atrás. A eso se refiere. No debemos dejar que las cosas de este mundo bloqueen nuestro camino del que tiene abierto y preparado Dios para nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es el peso que le damos y el valor a las cosas del mundo o a las cosas de Dios? Amén. Amén. Y veamos en Isaías mismo, capítulo 65 y verso 1. Y esto es algo que Dios está hablando a su gente a través del profeta Isaías. ¿Qué nos dice? Irma, Angie. Isaías 65, 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí.
fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocan mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Amén. Amén. La respuesta de Dios. Qué diferente es de todo lo que hemos leído desde Abraham, desde el Génesis. Heme aquí. Dios habla de la misma manera que nosotros hablamos. Se expresa hacia su gente, hacia su pueblo, y nosotros somos su pueblo, de la misma manera. ¿Me quieres buscar? Heme aquí. ¿Me encuentras? Estoy aquí esperándote. ¿Qué nos dice Mateo 7:7? Vayamos para allí un momento. No lo tengo anotado, pero sí lo tengo en mi mente. Mateo 7:7. Y lo voy a leer yo. Y dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Está hablando de acciones. ¿Cuáles son las acciones que espera Dios de cada uno de nosotros? Pide, pero pide en el nombre de Jesús. Jesús mismo dice, no sabes pedir porque no le pides a tu Padre a través mío. Tenemos que hablar al Padre a través de Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Entonces nos dice, pide y también busca. ¿Cómo buscamos? Buscamos en su palabra, buscamos en su corazón, buscamos en qué agradarle, entregándonos por completo. Señor, toma mi vida y haz lo que tú quieras con ella. Es la forma más humilde de dejar que Él obre en la vida de cada uno de nosotros. Entonces nos dice, pide, busca, llama. ¿Cómo llamamos? Heme aquí, Señor. Lo estamos invitando a entrar. Amén. 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 Entonces, vayamos a 1 Corintios, siguiendo hacia la derecha. Hechos Romanos, Corintios. 1 Corintios 12. Y verso 13. ¿Y qué nos dice? Primero Corintios 12, verso 13, sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Amén. Amén. Nos está hablando de que, perdón, por el Espíritu Santo estamos siendo bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ser bautizado? Bautizo viene de la palabra griega que quiere decir inmersión, sumergerte. ¿Estoy diciendo bien? Ok. Sí, ok. Bueno, ya me entienden. Entonces, déjame ver aquí mis notas. Meterse, hundirse, calar, colocar, sumergirse. Ahí está, sumergirse. Estoy hablando mal. Ok. Eso es lo que quiere decir el bautizo. Entrar completamente en aquel. Nos dice este verso que el Espíritu de Dios es el que nos mueve, nos coloca y nos pone dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Ese es el bautizo del volver a nacer. Y tenemos también el Espíritu. Entonces, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que es el que nos va a mover, nos va a revelar, porque nos dice, todos lo recibimos.
Eso es lo que quiere decir el beber del mismo espíritu. Todos bebemos de la misma copa, todos bebemos del mismo líquido, del mismo espíritu. Amén. Entonces, vayamos a Romanos, y estamos terminando también casi. Romanos 8, hacia la izquierda, de Corintios Romanos. Romanos 8, y veamos el verso 11 primero, y luego 13 y 14. Romanos 8, versos 11, y luego 13 y 14. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El 13 y el 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si dicho hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Primero en el 11 nos está diciendo que tenemos el mismo espíritu que mora en nosotros para vivificarnos, que quiere decir dar vida. ¿A qué? A nuestro cuerpo físico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? El espíritu de Dios va a conectarse con el espíritu nuestro. Y al nacer de nuevo, al hacer a Jesucristo nuestro Señor, nuestro espíritu va a estar en constante relación con Dios, con lo que Él quiera depositar en nosotros, revelarnos, darnos a conocer, etc. Pero ¿cómo llega a nuestra mente en tu alma? Porque tu alma son tus emociones, tus deseos, tu mente. ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo llega a tu conciencia? Solamente por esa relación, cuando tú te santificas, el Espíritu te mueve a esa santificación, pero es un proceso de toda la vida. Empieza desde el momento que vienes a la cruz, pero se va madurando, va ampliándose y cada vez uno recibe más y más. Ese es el crecimiento y la madurez que vamos a tener en nuestro espíritu. Entonces el 11 dice, el espíritu que mora en nosotros es el mismo espíritu poderoso de Dios que levantó y sacó a Jesús de la muerte para traerlo a la resurrección. Es el mismo espíritu poderoso que vive en nosotros. Y en el 13 y en el 14, que si seguimos al espíritu, su guía, su liderazgo, vamos a tener vida. Pero si no lo escuchamos o queremos seguir nuestro camino, entonces vamos camino a la muerte. ¿Qué es muerte? Muerte es separación, rompimiento. Por eso cuando el cuerpo muere, se separa el alma y el espíritu, que son eternos, eso no muere, sale del cuerpo y el cuerpo regresa al polvo. El polvo fuimos, empezamos con el polvo y a él regresamos. Y todo esto se recibe por fe. Vayamos para terminar. Gálatas 3. Y versos 7 y 9. Gálatas 3, versos 7 y 9. Del 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham.
Amén. 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 Está confirmando entonces que por fe somos nosotros bendecidos, porque somos adoptados, digamos, como hijos de Abraham y entramos a esa promesa del pacto. Pero todo es por fe. ¿Y por qué por fe? Porque todo se recibe por fe. Déjame ver un momentito. Romanos. ¿Dónde está? Ya se me perdió dónde está Romanos. ¿Dónde estabas? Ok, Romanos 3, 27. 26 y 27, ya para terminar allí. Romanos 26 y 27. ¿Lo tienes, amor? No. Porque miraba hacia el futuro. Y de ese modo, Romanos 26 y 27. Romanos 3. 3, 26 y 27. Sí. Okay. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Amén. Amén. En la versión de Reina Valera, al final del 27 nos dice, estamos no bajo la ley, sino por la ley de la fe. Eso era lo que quería enfatizar. Tenemos una ley. No tenemos los 10 mandamientos, porque dentro de lo que Dios o Jesús cumplió en su sacrificio en la cruz, se cumplieron todos los requisitos. Está todo involucrado, porque Jesús nos da otra ley, que es el amor a Dios primero y el amor al prójimo, como a nosotros mismos. Pero acá nos está hablando de la ley que tenemos como creyentes. ¿Y cuál es esa ley? La ley de la fe. Tenemos una ley. La ley de Jesucristo es el amor. Entonces, la ley de la fe es que por fe nos movemos, por fe somos salvos, por fe seguimos la voluntad de Dios y por fe vamos a recibir sus bendiciones y la manifestación de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Bueno, hasta ahí llegamos hoy día. No sé cuánto tiempo nos queda ahora. 9:10. ¿Preguntas, comentarios? Ya puedes cortar, amor.